libro lo van a leer, ¿ya? O en el Facebook también, ¿no? ¿Cuál es esta palabra que me parece, es una palabra así, es una palabra valija, ¿no? Se llama el miedo. ¿Por qué se cree en Dios? Porque hay miedo. ¿Por qué se buscan centros? Porque hay miedo a que no haya nada. ¿Por qué la ciencia también es importante ahora? Porque responde ciertas preguntas frente al miedo, que puede ser el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo al dolor. Entonces, por eso hablaba de nihilismo, ¿no? Cuando se eliminan todas las certidumbres, ¿no? Se reconoce que el superhombre tendría que ir más allá del miedo, porque no existe miedo, sino solamente el gozo de la existencia plena, ¿no? Entonces, el miedo es una constante. Van a leerlo en varios autores. Ya me imagino que ustedes deben haberse encontrado. Freud, por ejemplo, también deja ahí entrever la cuestión del miedo. Varios autores literalmente citan la cuestión. Y por eso yo les quería citar un poema, ¿no? de Carlos Drummond de Andrade, que me parece un poema espectacular, hecho sea de paso. Es más, lo voy a leer en su idioma original, ¿no? Me parece que vale la pena, ¿no? Carlos Drummond de Andrade, a lo mejor lo traduzco, pero a ver, este poema se encuentra en el libro La Rosa del Poema, que es el poemario más comprometido, ¿no? Socialmente de Drummond, dicho sea de paso. Es un poemario muy bueno, dicho, yo se lo recomiendo con todo el corazón. A lo mejor lo voy a traducir ya. El miedo dice, ¿no? Dice, en verdad tenemos miedo, nacemos oscuros, las existencias son pocas, cartero, dictador, soldado, nuestro destino incompleto, y fuimos educados para el miedo, ¿no? Olemos flores de miedo, vestimos ropas de miedo, rojos, ríos, vadeamos. Somos apenas unos hombres y la naturaleza nos traicionó. Hay árboles, hay fábricas, enfermedades galopantes, hambres. Nos refugiamos en el amor, ese célebre sentimiento, y el amor faltó. Llovía, hacía viento, hacía frío en Sao Paulo. Hacía frío en Sao Paulo, nevaba. El miedo con su capa nos disimula y nos acaricia. Quedé con miedo de ti, mi compañero moreno, de nosotros, de vosotros y de todo. Estoy con miedo de la honra. Así nos crean burgueses, nuestro camino trazado. ¿Por qué morir en conjunto? Y si todos nosotros viviésemos, ven, armonía del miedo, ven, oh, terror de las calles, susto de la noche, recelo de las aguas contaminadas, muletas de hombre solo. Ayúdanos, lentos poderes del láudano. Hasta la canción medrosa tiene una parte. Se mezcla y se calla. Haremos casas de miedo, duros ladrillos de miedo, caminos asustadizos, repujos, calles solamente de miedo y de calma. Y con las alas de la prudencia, con resplandores cobardes, reconoceremos la cima de nuestra cauta subida. El miedo, con su física, tanto produce. Carceleros, edificios, escritores, este poema, otras vidas. Tengamos el mayor pavor. Los más viejos comprenden. El miedo se cristalizó. Estatuas sabias. Adiós, adiós. Vamos para el frente. Temiendo con los ojos cansados, nuestros hijos tan felices, fieles herederos del miedo. Ellos llenan la ciudad, después de la ciudad el mundo, después del mundo las estrellas, danzando el baile del miedo. ¿Bien? Entonces se percata, ¿no? El miedo es una constante. Ese poema me parece genial. Sí, ¿de qué poemario dijo? de La Rosa del Pueblo. No sé si está traducido al español, pero es La Rosa del Pueblo, A Rosa do Povo, ¿no? Entonces, yo le recomiendo, por ejemplo, hay un mitólogo muy conocido que se llama Hans Blumenberg. Su libro se llama Arbeit und Mythos, ¿no? Trabajo sobre el mito. Es un libro grueso, está en Paidós, ya, Trabajo sobre el mito. Y en el primer capítulo, él comienza con esa premisa, que los mitos son creaciones para mantener ciertas estabilidades en las relaciones con la naturaleza porque existe el miedo. Yo no comparto ese principio analítico, pero es un principio muy corriente. Por eso les pido que ustedes evalúen todos los libros que lean y se hagan percatar que esa palabrita está ahí, de una u otra manera, para explicar mucha o una gran cantidad de fenómenos humanos. Yo realmente no comparto ese principio, ¿no? Yo
soy un rebelde, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Entonces, revolvemos entonces. La desconstrucción lo que hace es suspender la metafísica, porque la metafísica ofrece certezas, y las certezas no existen si no existe un constante e infinito análisis de las intencionalidades de quien construye un discurso, sea un discurso oral, básicamente, como también puede ser un discurso cultural o político. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, obviamente, si no hay un centro, ¿qué no hay? No existe una interpretación sobre algo, sino existiría una especie de aproximaciones. ¿Por qué? Porque las aproximaciones giran en torno, ¿no? Al interés del cómo y no del qué. Recuerden, vamos a volver con Deleuze también sobre el tema. Las preguntas en el postestructuralismo no son del qué, porque el qué pregunta por qué. Cuando yo pregunto uso qué, ¿a qué me refiero? ¿A una qué? A una cosa, ¿cierto? Un quién, a una persona. Ahora, los postestructurales no preguntan por el qué, preguntan y se enamoran y dan vueltas sobre el cómo. Es decir, cómo se estructura, cómo se relaciona, cómo se conecta, cómo se desconecta, cómo consigue criticar, cómo consigue destruir, cómo consigue... Esa es la pasión del postestructuralismo, el cómo, no el qué. ¿Se dan cuenta? Salimos de un principio metafísico del qué, de la cosa, al cómo, es decir, el proceso, el movimiento. Por eso es que justamente conversaba con un amigo caminando por las hermosas calles de Lima, y él me decía que no entendía a los postestructuralistas porque les parecían muy chinchosos. ¿Por qué les parecían muy chinchosos, incómodos? Porque parecía que no tenían un programa fijo. Y claro, ¿por qué no lo tienen? Partiendo de la desconstrucción de Derridiana, todo está en proceso constante. Si todo está en proceso constante, no debería haber un único libro, ni una única forma de aproximarse, ni habría una receta. Claro, yo lo voy a hacer, si nos reunimos en la próxima clase, voy a intentar a resetear un poco, con C, no resetear con S, ¿no? De cómo sería, ¿no?, esta cuestión de las relaciones aplicativas. Sin embargo, y acá viene una cosa más que lo había dicho también la clase pasada, o las clases pasadas, ¿no? ¿Por qué no hay una estructura, no hay un análisis bartesiano? Porque Barth era solo uno. Entonces, tú tendrías que encontrar tu propio método, por decirlo así, siempre entre comillas, ¿ya? Por favor. Por eso, volvamos entonces. Nos interesa el cómo. ¿Saben por qué? Porque ya no hay qué. ¿Por qué no hay qué? No hay una interpretación. No es un juego interpretativo, ¿ves? Por eso está en contra de la hermenéutica, que empieza en el juego, ¿no? Y tampoco hay una tradición, claro, porque es anti o contra genealógico. Los que han leído más o menos al señor Nietzsche deben darse cuenta de eso, ¿no? Nietzsche es muy importante en la influencia de Derrida, ¿bien? Derrida, Foucault, Nietzsche es importantísimo como antecedente de ellos. Y quisiera citar a un profesor de ellos también, que no es muy conocido, ¿no? Voy a poner su nombre para que lo busquen en algún día que ustedes estén por Francia, ¿no? Se den una vuelta por alguna biblioteca allá. Claro, estén en Francia. Este profesor es importantísimo para todos estos autores, o la gran mayoría de estos. Foucault, Deleuze, Edmond Lacan, todos ellos fueron influenciados, ¿no?, por ese profesor, Emile Breyer, ¿no? ¿Qué tiene Emile Breyer que influyó tanto en estas cuestiones de estos autores? Él planteó un concepto llamado, ¿no?, el concepto de los incorporales. Bien, el concepto de los incorporales. Partiendo de ¿qué? De la reconstrucción del pensamiento estoico. Él era un especialista, ¿no?, en filosofía antigua, ¿no? Y él intenta reconstruir los estoicos a partir de todas sus lecturas, porque no hay libros completos de estoicos. Entonces él, a partir de las críticas de Aristóteles, de los diálogos platónicos, de todo el material antiguo, él intenta reconstruir qué es lo que tenían por concepto o por idea de pensamiento los estoicos. Y curiosamente, los estoicos no parten de principios comunes, como por ejemplo Platón, obvio, porque Platón se reía de ellos, ¿no?, como Aristóteles, ¿no?, como inclusive si podemos llegar hasta Kant y hasta Hegel. Si me dejo entender, al final, cuando estos jóvenes estudiantes, cuando lo fueron, recibieron las clases de Emile Breyer o tuvieron cierta relación con los libros del mismo,
ellos crean esa tradición paralela, bastarda, le podría decir yo, ¿no?, de la filosofía. Por eso es que son tan incómodos en sus construcciones, en sus libros, en sus aproximaciones a diferentes fenómenos, ¿no? Todos ellos pertenecen a esa onda. Por eso les recomiendo el Breira, ¿no? En portugués hay un libro traducido de él, que es el libro que justamente influyó sobre todos ellos, ¿no?, que es El concepto de incorporales en el pensamiento estoico, es el título completo del libro, ¿no? Y en español sí está, él tiene su historia de la filosofía, creo que son 2 o 3 tomos del pensamiento antiguo. Sí está traducido al español. Pueden buscarlo y lo van a encontrar. No sé si en PDF, pero en librería sí lo podrían encontrar. Bien.